Sí. Millón de gracias. Tremendo privilegio y honor. Gracias. Este auditorio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué lindo ver este auditorio repleto de gente dispuesta a escuchar esta conferencia. Gracias a UTIPEC por la invitación, me honran con la invitación. Allí atrás estaba comentando, es la primera vez que un sindicato me invita. Me han invitado de muchos lugares, de muchos. Pero un sindicato, bueno, hay un sindicato en México. Hay un sindicato en México que tiene principios similares a ustedes y me invitó, pero fue durante la pandemia, entonces fue una cosa muy fría porque fue a través de Zoom. Recuerdan que hacemos todos por Zoom. Gracias, Alejandro, ha sido realmente un enorme gusto para mí poder conocerte, poder conversar contigo, conocer tus ideas, haber compartido nuestra actividad de hace un rato. Y gracias una vez más a ustedes por compartir con nosotros aquí esta noche. Miren, a mí me han invitado para dar una conferencia sobre los ataques a la familia. Yo quiero hacer 3 cosas en esta conferencia, 3 cosas. Va a durar alrededor de 1 hora y media. De hecho, me habían dicho que me iban a... Ahí está, mi tiempo, gracias. Voy a hacer 3 cosas. En primer lugar, voy a tratar de discutir qué es una familia. Vamos a discutir el concepto de familia. ¿Qué es una familia? A mí me importan mucho los conceptos y van a ver por qué. ¿Qué es una familia? En segundo lugar, vamos a desarrollar una tesis. Esa tesis, se las adelanto, es que a la familia se le está atacando de manera deliberada. La crisis que está viviendo hoy el grupo familiar no es el mero producto del azar, no es una casualidad, no es una coincidencia, no es simple mala suerte. Lo que está viviendo hoy el grupo familiar es la consecuencia de políticas y estrategias de batalla cultural que desde hace ya varias décadas que están siendo implementadas. Voy a desarrollar esa tesis a partir de 6 modalidades del ataque a la familia. Estoy convencido de que si nos damos cuenta de qué manera atacan a la familia, pues podemos hacer algo para contrarrestarlo. Por eso, en tercer y último lugar, en esta conferencia voy a dar algunas ideas sobre cómo defender a la familia. Ese es el plan. Estaremos aquí compartiendo esto alrededor de 1 hora y media. Pero les aseguro que se les va a pasar rápido o voy a hacer todo lo posible para que eso sea así. Para que cuando termine la conferencia digan, uy, bueno, ya se terminó y se pasó sin que me diera cuenta. Vamos a tratar de hacer eso porque estos temas densos hay que hacerlos, sin embargo, divertidos. Bien. Para hablar de la familia uno tiene que elegir un enfoque, tiene que elegir una disciplina. Claro, podemos estudiar la familia desde la teología, por ejemplo. ¿Qué nos dice la revelación? ¿Qué nos dice la Biblia, por ejemplo, sobre la familia? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es estudiarla desde la historia. Cómo se ha constituido el grupo familiar a lo largo de la historia. Otra posibilidad podría ser económica. ¿En qué sentido la familia ha configurado y si sigue o no configurando una unidad económica productiva? Pero yo voy a escoger otra disciplina. Voy a escoger la sociología. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social del hombre, los grupos sociales. Por eso me parece la ciencia más pertinente para determinar el significado de la institución familiar. Yo estoy detrás del significado de la institución familiar. Tengo que delimitarlo muy bien para poder comprender por qué se lo está atacando y cómo se lo está atacando. Entonces vamos a ello. Vamos a empezar por allí, por la sociología. A principios del siglo XX, y me voy a concentrar en la sociología norteamericana en esta oportunidad. A principios del siglo XX,
la sociología norteamericana, el funcionalismo en la sociología de los Estados Unidos, hizo un gran esfuerzo por explicar la institución familiar a partir de las funciones que ese grupo social cumple. Un gran sociólogo norteamericano llamado William Ogburn llevó adelante esta tarea y llegó a la conclusión de que la familia cumple a principios del siglo XX estas 5 funciones. Desarrolladas de forma muy sintética, podríamos decir lo siguiente. La familia cumple una función educativa. La familia es el primer grupo social donde el individuo humano recibe algo llamado educación. No es el colegio, no es el club, no son las redes sociales, no son los medios de comunicación. El primer lugar donde el individuo recibe algo llamado educación se llama familia. En la familia el individuo aprende que existen otros que son distintos de él, que hay algo llamado autoridad, que hay algo llamado normas, que hay hábitos, que hay costumbres, que hay creencias, que hay modos de comportarse, que hay usos, que hay tradiciones y que hay historias. Todo eso, todo ese fundamento cultural se lo recibe primariamente en un contexto familiar. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales de la familia, dice Ogburn, es la educación. En segundo lugar, la protección. El ser humano es la criatura más poderosa y más débil de todas al mismo tiempo, porque es la que más tiempo precisa de la protección de sus progenitores para poder sobrevivir. Pero una vez que sobrevive y pasan los años, se convierte sin lugar a dudas en la criatura más poderosa sobre la tierra. Pensemos en una criatura tan ínfima como el mosquito. El mosquito nace y no necesita de sus progenitores. Se lanza a la vida sin más. Pensemos en nuestros perritos. Precisan de apenas un puñado de semanas de contacto con su madre para poder sobrevivir. Pero al muy poco tiempo ya puede lanzarse a la vida sin más. Ahora bien, pensemos cuánto necesita el individuo humano de protección de sus progenitores para poder lanzarse a la vida sin más. Precisa de varios años y precisa de la protección del grupo familiar. ¿Por qué la protección de ese grupo? Porque nadie está más interesado en velar por la seguridad de los individuos, por regla general, que aquellos que lo trajeron a la vida. El vecino no está tan interesado por tu vida como tu padre. El político, mucho menos. El periodista, tampoco. Son los padres los que han recibido incentivos, tanto biológicos como culturales, para hacer todo por proteger la vida humana que han traído al mundo. Por regla general, por supuesto. En tercer lugar, Ogburn nos hablará de la función religiosa. El primer contacto con la deidad, el primer contacto con la dimensión trascendente de la vida, el primer contacto con la fe, no se da en una iglesia, no se da con un pastor, no se da con un sacerdote, se da con los propios padres. Son los padres los que introducen, por regla general, a principios del siglo XX, al individuo en el conocimiento de una existencia supraterrenal que configura la deidad. Por lo tanto, la familia tiene también una función religiosa. La familia posee una función económica. La familia es una unidad productiva. La familia hay que trabajar para sostener el resto de las funciones. La familia provee, la familia trabaja, la familia produce. Por lo tanto, la familia es una unidad de actividad económica. Ni hablar la familia premoderna, la familia extensa, donde la actividad económica se desarrollaba hacia adentro del grupo familiar. Y en último lugar nos aparece la función del afecto.
la familia tiene que cumplir una función afectiva que resulta crucial para la estructuración psicológica del individuo. Aquello que configura nuestra primera existencia de vida, aquello que experimentamos en los primeros años de vida, resulta determinante para la formación de nuestra psicología. Por eso muchos psicólogos insisten con la idea de que hay que buscar el raíz de los traumas psicológicos en las experiencias de la niñez. Y esas experiencias de la niñez están determinadas por la vivencia familiar. Por lo tanto, individuos psicológicamente sanos son producidos por una familia sociológicamente funcional. Individuos psicológicamente sanos son producidos por una familia sociológicamente funcional. Esto quiere decir que cumpla las funciones que la caracterizan. Vamos entonces aproximándonos al concepto de familia a través de una exploración muy rápida de sus funciones. La familia, como célula básica de la sociedad, cumple, a grosso modo, dos grandes funciones. La función de la reproducción cultural y la función de la reproducción biológica. Aquello de que la familia es la célula básica de una sociedad no es un cliché, no es una frase armada. Célula es mínima unidad de vida. ¿Qué es una célula? Una mínima unidad de vida. ¿Vieron cuando los abortistas dicen algo así como, no, en verdad el feto es un conjunto de células, es un saco de células? Bueno, a mí la verdad me llama la atención porque es que yo también lo soy y ustedes también lo son. En la medida en que la célula es la mínima unidad de vida que produce y reproduce. La familia es una célula básica. Hay quienes dicen, no, la célula básica es el individuo. Eso no es cierto. Agarrá un individuo, lanzalo en una isla desierta a lo Robinson Crusoe y ahí no tendrás reproducción social. No hay para reproducir ni cultura ni biología. No hay para reproducir la vida. La estructura familiar, si quiere cumplir esta función, precisa de aquellos que están capacitados para reproducir biológicamente al ser humano y culturalmente a la sociedad. Por eso este cúmulo de funciones. Por eso la familia es el núcleo básico de la sociedad, es la célula básica de la sociedad. Ustedes pueden tomar, no sé, lo que llaman parejas LGBT, pueden depositarlas a todas ellas en una isla, decirle, bueno, miren, aquí tienen un estado, armen su estado. Bueno, es muy factible que no pase esa sociedad de una sola generación. Es muy factible que eso no pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque allí no había célula básica. No había capacidad para reproducir, en ese caso, biológicamente. Esto, por supuesto, es un concepto muy duro, porque estamos acostumbrados a pensar que la familia es simplemente un grupo afectivo. ¿Qué es la familia? Es un grupo de afecto, punto final. Y de hecho, esa fue la evolución o la regresión que advirtió un sociólogo norteamericano también en la segunda mitad del siglo XX. Parsons, uno de los más célebres sociólogos de la psicología norteamericana, empieza a darse cuenta que las funciones descritas por Ogburn estaban en crisis. La educación está en crisis como función familiar. ¿Por qué? Porque el Estado tiene cada vez más el monopolio educativo. Por lo tanto, el Estado tiene la función de educar al individuo, aun cuando esa educación va a contrapelo de lo que el individuo aprendió en su casa. Y en un conflicto familia versus Estado, predomina el Estado. Por lo tanto, la función primaria de la educación está disminuida en la familia en la segunda mitad del siglo XX. La protección de los individuos está también disminuida. El monopolio del uso de la fuerza del Estado llega hasta, por ejemplo, el desarme completo de la sociedad civil.
no hay medios para defender a la familia, todos los que tienen los medios coercitivos son o el Estado o los delincuentes, motivo por el cual proteger a tu familia en términos de seguridad es imposible. Levanta el teléfono, llama al 911 y roga que alguien llegue en tu ayuda. Pues el Estado ha determinado que las personas honestas no pueden tener capacidad de defensa frente al ataque de las personas deshonestas, que son las que están armadas. En tercer lugar, la religión está en crisis. Un mundo cada vez más secularizado, la experiencia religiosa tiene menos significado para el individuo. Por lo tanto, la función religiosa de la familia también está disminuida. Además, empieza a notar Parsons que las nuevas generaciones se desentienden rápidamente de la religión de sus progenitores, motivo por el cual se da cuenta que esa función ya no opera como antes. La economía, en cuarto lugar. Bueno, frente al surgimiento del llamado estado de bienestar, el Estado se convierte en un actor económico y en un actor redistributivo, pues la familia queda bajo el paraguas de un gran padre. El gran padre pasa a ser el Estado, que está allí para velar económicamente por los individuos. Por lo tanto, la función económica de la familia queda subordinada a los dictámenes de un Estado. Entonces, ¿qué nos queda? Dice Parsons. Nos queda una función, la función afectiva. Y Parsons era un sociólogo bastante optimista. Él trata de sacar algo bueno de esto. Dice, miren, ¿saben qué es bueno de esto? Que aquí va a haber especialización. Este recorte de funciones le permite a la familia concentrarse en una sola función y cumplirla mejor que antes. Por lo tanto, no hay que llorar por la crisis de las otras funciones si advertimos que una de ellas, o sea, el afecto, va a ser cada vez mejor cumplimentada por la familia. Esta tesis de Parsons no fue cierta por un sencillo motivo, y es que la función del afecto dependía, para ser afecto filial, del cumplimiento de las otras funciones. El afecto filial solamente podía surgir en un contexto de cumplimiento del resto de las funciones. Allí donde un padre no puede educar en sus valores a su hijo crecerá con valores de otro. Y allí donde hay valores que ya no son de la propia familia, sino que son del medio social o de la autoridad política, pues el afecto ya no es un afecto filial. Es un afecto que se compra como quien compra una mercancía. El fenómeno de comprar el afecto de los hijos responde a la crisis del resto de las funciones. Si yo ya no comparto educación, si no proveo protección, si no comparto una fe, si no soy un actor económico dentro de mi propia casa, porque encima de mí está el Estado, pues entonces la pregunta es, ¿y cómo resuelvo el afecto familiar? El afecto familiar se vino también abajo. Esa es la radiografía de la crisis de la familia, pensada en términos de sus funciones. Hacia la década del 80, un sociólogo también norteamericano, Christopher Lasch, publica una tesis disruptiva. Lasch dice lo siguiente: la familia no evolucionó simplemente en respuesta a influencias sociales y económicas. Fue deliberadamente transformada por la intervención de planificadores y políticos. Esa es la tesis que yo les quiero probar hoy precisamente. Esa reducción sistemática de la capacidad de la familia para cumplimentar sus funciones no fue obra del azar, no fue obra de la mala suerte. Esa absorción de las funciones familiares por parte de la autoridad política y del resto de las instituciones sociales especializadas no fue obra del azar, fue deliberadamente transformada por la intervención de planificadores y políticos. Para probar esta tesis hay que desarrollar entonces la manera en que la familia está siendo atacada.
Solo podremos probar que esto es cierto mostrando las formas del ataque, que es lo que me gustaría hacer a continuación. Voy a desarrollar 6 formas de ataque. ¿Hay otras? Sí, hay otras. Pero una conferencia tiene un tiempo y hay que cumplir ese tiempo. Así que vamos a concentrarnos en 6 de ellas. Lo primero que tengo que hacer es deconstruir la estructura familiar. La primera forma del ataque contra la familia tiene que ver con deconstruir lo que significa estructuralmente una familia. Necesito presentar a la familia como un grupo plástico, sin ninguna forma definida, que simplemente está condicionado por la existencia del afecto. Todo grupo humano donde haya una relación de afecto sería susceptible de transformarse también en una familia. Eso ya sabemos que en la medida en que la familia sea célula básica de la sociedad, es profundamente falso. Tu gato o tu perro, lo siento mucho, sé que esto es antipático, no es tu familia. Es antipático, pero es cierto. Gracias, hay gente que me silba. Por eso yo me cubro. Sé que sí, sé que es antipático, lo sé. Pero es verdad. Hay que estar dispuesto a decir la verdad aunque la verdad sea antipática. Yo tuve una perrita hasta hace muy pocos meses que se murió, con 18 años prácticamente. Claro, yo la quería mucho. Ahora, la verdad es que si vos me tirás en una isla con mi perra, no se imaginen cosas raras. Seguro es que eso no formará ninguna sociedad. La familia, en la medida, otra vez, que es una estructura que tiene la función de dar vida y de reproducir una cultura, pues entonces, claramente, es una familia basada en la verdadera diversidad. La verdadera diversidad es hombre-mujer. Han arrebatado hasta tal punto el lenguaje que la mismidad se nos vendió como diversidad. Lo idéntico, lo mismo, lo redundante, se nos vendió como diversidad. La diversidad es la dadora de vida, hombre-mujer. Pero la deconstrucción busca generar un efecto sobre la estructura. Va a buscar convencerte que en verdad no hay ninguna estructura naturalmente definible para comprender la institución familiar. Vamos a poner ejemplos sobre la prensa de todos los días. Ustedes se van a escandalizar con los ejemplos a continuación, porque parecen memes sacados de internet. Parecen bromas de mal gusto, pero no lo son. Son las notas que publica la prensa todos los días. La gran prensa, además. Por ejemplo, La Nación, uno de los diarios más importantes de Argentina, titula "Las nuevas familias ensambladas, homoparentales, monoparentales y de adopción múltiple". Bueno, ahora entonces habría múltiples formas de constituir una familia. Me voy a quedar, porque son varias, con la última. Por ejemplo, adopción múltiple. ¿Qué es la adopción múltiple? Es un nuevo esquema de adopción que está siendo adoptado en lo que nosotros curiosamente llamamos los países desarrollados. Por ejemplo, Canadá. En Canadá ya hay adopción múltiple. La adopción múltiple significa múltiples adultos pueden adoptar un niño. Por ejemplo, una pareja de homosexuales que no puede reproducir por definición vida, quiere adoptar un niño, pero no lo quiere solo para él, para ellos. No sabe si lo quiere realmente para ellos dos. Y tienen una pareja amiga de lesbianas, que tampoco pueden reproducir vida entre ellas. Por lo tanto dicen, oigan, ¿por qué no adoptamos un niño, pero entre los 4? De modo que podemos, bueno, cuando yo me canse te lo doy. Cuando vos te cansás me lo devolvés, ¿no? Entonces es una cosa muy entretenida, muy divertida. Claro, esto solamente puede ocurrir cuando uno olvida que el derecho de adopción es un derecho del niño y no del adulto.
Es el derecho que tiene el niño a que se le devuelva aquello que ha perdido. Y lo que ha perdido un niño en calidad de ser adoptado es a papá y a mamá. Lo que la sociedad tendría que hacer para cumplimentar su derecho de que se le devuelva lo que perdió es darle un papá y una mamá, no a dos papás y a dos mamás. ¿Para qué? Para satisfacer el deseo del mundo adulto. Hoy la adopción se convirtió en un mecanismo para satisfacer deseos del mundo adulto. Tenemos un ejemplo bastante vinculado a esto que estamos hablando. En Canadá, mamás y papás, como en Ottawa una pareja de amigos se convirtió en copadres. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Resulta que esta pareja gay es muy amigo de esta pareja lesbiana y han inseminado a una de ellas con el semen de uno de ellos, y los cuatro serán entonces jurídicamente los padres de la criatura que vaya a nacer. Esto en Canadá hoy es ampliamente celebrado, pero cuidado, porque también en Canadá se prohíbe a pareja de cristianos adoptar niños debido a su comprobada homofobia. O sea, si vos sos cristiano en Canadá, olvídate de adoptar un niño si te has manifestado contra la ideología de género. Te has convertido en un paria social, no mereces nada en la vida. Infobae, conocen seguramente Infobae, es uno de los portales hispanohablantes más exitosos de este momento por lo menos. Nos acostumbra constantemente a este tipo de noticias. Son hermanos y se enamoraron, tienen 2 hijos y luchan para que les permitan casarse. Bueno, esto también podría ser una familia incestuosa, por supuesto, y el incesto ha sido la estrategia. Miren ustedes la sabiduría de la razón práctica. El incesto ha sido un tabú universal, tabú que se puede encontrar en todas las sociedades. ¿Por qué hay un tabú en el incesto? Por 2 motivos. Es porque no cumplimenta las 2 grandes funciones familiares. Reproducir vida, produce una vida deficiente genéticamente, y no reproduce culturalmente porque es endogámico. No podría haber expansión social si los niños surgieran de hermanos. Habría una situación totalmente endogámica en términos culturales. Por eso, la estrategia del tabú del incesto, explicada antropológicamente, resulta ser universal, porque no se puede constituir familia cuando dentro de la familia se da el vínculo sexual. Pero ahora resulta que, bueno, esto también es una familia, o sea, desafiamos un tabú tan universal como el del incesto en el nombre de una concepción absurda de familia que supone que el mero afecto es lo único que determina la existencia del grupo familiar. Se llama Rubén, es papá y dio la teta. La idea de la lactancia materna me dejaba afuera, dice Infobae. Entonces, aquí nos quieren convencer de que él es Rubén, él es papá, por lo tanto es hombre, pero de alguna manera está amamantando un niño. Precisamente porque no es Rubén, precisamente porque no es papá y precisamente porque no es un hombre, es que pueda darle la teta al niño. Pero cuando uno cae en la trampa de que la realidad del individuo depende de su autopercepción, pues entonces uno se pregunta, ¿y si Rubén se considerara un perro, Infobae nos dijera que un perro está amamantando un niño? Es el mismo principio. Lo que pasa que ese principio se aplica al lobby de género porque el lobby de género tiene poder de lobby. Tiene poder de lobby, entonces hoy estamos todos dispuestos a creer que efectivamente estamos frente a un hombre cuando eso no es cierto. Bueno, esto lo tenemos todos los días en la prensa. Estas imágenes no son muy agradables, ciertamente, ¿sí? Pero no perdamos de vista que el producto de que esta mujer haya quedado de esta manera es meramente estético. Ha podido dar a luz, puede amamantar a su hijo, pero lo que tiene a cuestas es un disfraz basado en hormonas sintéticas, provistas por grandes compañías farmacéuticas. Esto incluso puede ir más absurdo todavía. Miren Diario Clarín, el más importante de mi país. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella.
Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con ella. Si ustedes no entienden muy bien qué está pasando aquí, yo se los puedo explicar de una forma muy simple. Esa señora que ven allí en la foto, no sé si llegan a verla, se llama Carol y ese pedazo de pared es su esposo. Eso es una familia y eso es un matrimonio. Y ustedes pueden pensar, oigan, pero quizás el titular es simplemente para lo que se llama clickbait. ¿Saben lo que es el clickbait? Es para generar que la gente entre a ver, para atrapar al internauta, ¿no? Para atraparlo. Bueno. Y seguramente en la nota nos explicarán que esta señora tiene algún tipo de trastorno mental. Claro, pensar de que tu pared puede ser tu esposo es propio de una persona que lamentablemente tiene algún tipo de trastorno mental. Pero no. Y Clarín nos va a explicar lo siguiente. Clarín nos va a explicar esto. Ya que muchos consideran que este enamoramiento de Carol hacia la estación no es normal, ella decidió hacer una búsqueda intensa para saber qué le estaba pasando y fue allí cuando conoció la objetofilia, que consiste en sentir atracción emocional y sentimental por un objeto. Por lo tanto, esto ya no es ningún tipo de trastorno, es que esta señora tiene orientación de género por un objeto que es la pared de una estación de tren. Con lo cual, si ustedes no aceptan que esto es un matrimonio y que esto es una familia, lo siento mucho, pero ustedes son objetofóbicos. Ustedes son objetofóbicos. El Mundo de España titula: una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. Claro que el bebé no puede ser gestado en el cuerpo de la abuela porque su cuerpo no da más para eso. El bebé está siendo gestado en el cuerpo de la hija de la abuela, o sea, de la madre del chico. O sea que la madre del niño por nacer va a ser la abuela del padre y el padre es el hijo de quien lo está gestando. O sea, un árbol genealógico inexplicable. Pero es una familia también. Incluso más absurdos, esta es la estación de radio más importante de mi país. Una modelo se casó con su perro y generó una gran repercusión en las redes sociales. Luego de varias relaciones amorosas, la mujer optó por contraer matrimonio con el animal. ABC, de los diarios más importantes de España, titula: la mujer que se casó con un árbol celebra su primer aniversario y asegura que fue la mejor decisión de su vida. Yo les insisto con el medio de comunicación porque quiero que ustedes vean que esto proviene de los más importantes medios de prensa. Esto no es un meme de redes sociales, no es un tweet, no es una fake news, es la manera en que te está enmarcando el concepto matrimonio y el concepto familia la prensa internacional. El Universal nos dice: viral, se casó con su muñeca, la mandó a reparar y compró otras 2 para serle infiel. Bueno, un tipo precavido, ¿eh? Se estaba casando y ya sabía que iba a serle infiel. Bueno, otra vez Infobae, insólito, un japonés se casó con un holograma que tiene la forma de un personaje de anime. Un joven estadounidense se va a la justicia para poder casarse con su notebook. Un ingeniero chino se casó con un robot que él mismo construyó. Y así sucesivamente ustedes podrán encontrar un sinfín de casos, un sinfín. Yo no quiero abrumar, esto es un botón de muestra. Busquen después: se casó consigo mismo, se casó con un delfín, se casó con su gato. Van a encontrar todos estos casos y más. Ahora, esto evidentemente parece tragicómico. Digo, nos mueve a la risa, nos parece tan absurdo que nos mueve a la risa. Por lo tanto, la gran pregunta es acá: ¿en qué consiste la estrategia de la desconstrucción? En este caso consiste, y atiéndanme en esto, consiste en expandir el campo semántico de un significante para licuar su significado. ¿Qué significa esto? Significa que una palabra tiene un campo semántico. ¿A qué apunta? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es el significado de una palabra? Si yo expando el significado de una palabra, lo que hago es licuar su capacidad de significación. Por ejemplo, esto es un micrófono.
Estamos de acuerdo en nuestros códigos, en nuestro código idiomático, que esto lo puedo representar lingüísticamente con el sonido micrófono. Ahora bien, vamos a suponer que empezamos a llamar también micrófono a esta silla. Y empezamos a llamar micrófono a la jarra de agua. Y llamamos micrófono al parlante. Y llamamos micrófono a la pantalla. Y llamamos micrófono a la silla. Y llamamos micrófono al escenario. Y yo les digo, ¿alguien me puede pasar por favor un micrófono? No me van a entender más. ¿Por qué? Porque expandí tanto el significado de la palabra micrófono que le licué el significado. Lo que significa todo, en verdad significa nada. Cuando la familia significa todo, la familia ha pasado a significar nada. Ese es el juego. Esa es la estrategia. Vamos a expandir hasta el absurdo las posibilidades de la estructura del grupo familiar para que el significado del grupo familiar caiga en abstracto. Esa es la primera forma del ataque. La segunda forma del ataque se llama demonización masculina. Claro, una vez que la familia se constituyó y la familia tiene cabeza de familia, tiene un padre, tiene una madre, pues tengo en segundo lugar que atacar la figura masculina. Tengo que demonizarla. El feminismo en este caso es la principal ideología de demonización masculina. Vamos a ver algunos ejemplos también muy actuales y que nos ofrece la prensa todos los días. Miren esto. Si Vladimir Putin fuera mujer, no habría invadido Ucrania, dice Boris Johnson. Una tesis muy curiosa que reproduce la nefasta ideología feminista que es el nefasto relato de hombre malo, mujer buena. La ideología feminista es una simplificación del mundo social que divide a la sociedad en dos grandes grupos, hombres y mujeres. Y supone, ideológicamente, por supuesto, que lo que tenés entre las piernas determina tu bondad. Determina tu condición de víctima o de victimario. Si sos hombres, sos un victimario, porque reproducís el patriarcado y además te gozás de él. Si sos mujer, sos víctima ¿de qué? Del mismo patriarcado que reproduce el hombre. Claro, esta suposición en base a esa ideología es válida. Solo un discurso feminista puede creer que la guerra se hace o no se hace en función de los genitales. Y esto es históricamente falso porque las ideologías son falsificadoras de la realidad. Nada menos que Margaret Thatcher, primera ministra del mismo país de donde Boris Johnson fue primer ministro, en los años 80 le declaró una guerra a mi país. No es cierto que ser hombre o ser mujer determine la posibilidad de que un mandatario haga la guerra o no. Pero esto tiene un enorme influjo ideológico sobre los individuos. Miren este caso porque esto está entrando muy fuerte en las universidades. Las universidades, en general, están ofreciendo talleres de deconstrucción de la masculinidad. Este ejemplo es del Perú, nada menos que la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se han metido incluso en las universidades católicas, incluso en las pontificias. Ni hablar en las jesuitas. Ni hablar en las jesuitas. Ahora, esto es muy interesante porque resulta que después hubo una especie de feedback en un foro público al cual pude acceder. Esto es un alumno que tuvo que tomar este taller de la deconstrucción de la masculinidad y comentó su experiencia en este foro peruano. Miren ustedes lo que nos cuenta. Dice, no entendí mucho, pero básicamente decían que la manera como estamos criados los hombres es tóxica y que tendemos a ser violentos por naturaleza, que no nos dejan llorar y que básicamente por ser hombres todos somos malos y que la sociedad nos construye como personas violentas, que le hacemos daño a las mujeres.
había muchas chicas en el taller que estaban de acuerdo. Yo me sentí muy avergonzado y me hicieron firmar una especie de formulario comprometiéndome a revisar en el día cuántas actitudes hostiles contra mis pares mujeres tenía. Esto es un esquema sectario, totalitario. Así procedían los totalitarismos. Es decir, generando un mundo de buenos y malos y tratando de construir, o en este caso deconstruir, a los que la ideología oficial calificaba como malos. En este caso incluso malos por naturaleza. Imagínense ustedes tener que firmar un compromiso en una universidad de que me comprometo a criticarme a mí mismo, a hacer autocrítica. Esto era muy clásico, ¿saben en qué? En los grupos maoístas. Los grupos maoístas sometían a sus militantes a larguísimas jornadas de autocrítica para hacer una especie de confesión colectiva sobre cuántas actitudes pequeño-burguesas había tenido el militante maoísta. Esto es una práctica también típica de las organizaciones guerrilleras. La autocrítica permanente del militante o del guerrillero es una muy eficiente forma de lavaje cerebral y es una muy eficiente forma de control del grupo social sobre el individuo. Lo que estamos viendo es efectivamente ese tipo de mecanismo. Por supuesto que además lo que nos van a ofrecer en el mundo de la moda y de la farándula es la idea de que para deconstruir nuestra masculinidad tóxica debemos hacer algo tan simple como parecernos a las mujeres. Para ser buenas personas, lo que hay que hacer es dejar de lado la masculinidad y dedicarnos a parecernos a la mujer. O sea, otra vez, en el nombre de la diversidad, en verdad te venden mismidad, identidad. Claro que tenemos varios ejemplos en el mundo de los famosos. Dos de ellos nada más les presento aquí. No quiero excederme en lo desagradable de la conferencia. Acá tenemos al señor Bad Bunny, ¿no? Ofreciendo su solidaridad para con las mujeres víctimas de maltrato a través de un vestido rosado. Él se ha puesto este vestido y ha recibido la aclamación de parte de la prensa que lo han calificado como un aliado feminista. Ni hablar el amigo de One Direction llamado Harry Styles, que él fue un paso más allá en el ridículo y se colocó un tutú. Y recibió, por supuesto, la gran cobertura de la prensa internacional y de las revistas de moda que nos contaban que estamos frente a una nueva forma de ser hombre. Una nueva forma de ser hombre muy poco original, sin lugar a dudas, si uno tiene en cuenta que el glam rock hace algunas décadas no distaba mucho de esto. Miren en España cómo ha avanzado la demonización del hombre. Esto es un periódico de allí, titula así: ¿el cambio climático te da igual? Probablemente seas un hombre. Este tipo de afirmación colectivista es muy similar en su estructura lógica a si yo dijera lo siguiente. Si yo dijera, por ejemplo, sos un codicioso, avaro, materialista, usurero, probablemente seas un judío. No hay diferencia porque es la misma operación. La operación consiste en elaborar un grupo a partir de ciertas características negativas y adjudicarle las culpas de todos los males. Eso fue lo que hizo el nazismo con el judaísmo y eso es lo que habitualmente hace el feminismo con la masculinidad. Atribuye una serie de características negativas a un atributo específico, el atributo de ser varón. El País titula una de sus notas, el diario más importante de España, así: cualquier hombre es un violador en potencia, según la psiquiatra Genoveva Rojo. Este es un discurso mucho más habitual de lo que ustedes creen. La idea de que el hombre es un violador en potencia es precisamente lo que se nos vendió durante muchos meses a través de la prensa, haciendo utilización del famoso himno feminista. ¿Se acuerdan ustedes del himno feminista a fines del año 2019? Donde las chicas hacían su coreografía. ¿Y qué decían? El violador es tú. El policía, el juez, el empresario, este y aquel, todos son violadores.
porque todos son violadores en potencia. Todo hombre está al borde constantemente de violar a una mujer. O sea que las mujeres que están en este auditorio sentadas al lado de hombres, cuidado. Tengan mucho cuidado porque según nos afirma la psiquiatra Genoveva Rojo y el diario El País, todos los hombres somos violadores en potencia. Esto evidentemente es una ideología, es terrorismo ideológico. Están generando terror en las generaciones más jóvenes de mujeres. Están generándole terror respecto del hombre. Están haciendo terrorismo ideológico. Porque la verdad es muy otra. La verdad es que el 99,99% de nuestros hombres en Occidente nunca ha violado y nunca violará a una mujer. Es una cuestión de estadísticas públicas, no es una cuestión de opinión. La aplastante mayoría, prácticamente absoluta de hombres, la aplastante mayoría de hombres, 99,99%, no ha violado ni va a violar a una mujer. Pero nos volvemos todos los hombres culpables de que unos pocos individuos sí sean violadores. ¿Qué hay que hacer con la violación? Hay que castigar al violador, no al que no violó. Yo no violé a nadie, pero yo según esta ideología también soy responsable de alguna forma. Eso se llama colectivismo. Y a veces ese colectivismo hace cortocircuito. Miren ustedes lo que pasó recientemente en Argentina. Hace más o menos un año y medio. 6 monstruos violaron a una joven en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. De inmediato, cuando se conoció el caso, la sociedad y la opinión pública reaccionó y empezó a hablar de los monstruos de Palermo. De inmediato, los ministros de la igualdad, los ministros del género y de las diversidades salieron a tratar de corregir a la opinión pública. Dijeron, no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Lo que ellos querían evitar era que hubiera una individualización del violador. No hay que individualizarlo a él como un monstruo, como un caso anómalo. No, no es anómalo. Todos ustedes podrían haber hecho eso también. Todos los hombres de la Argentina podrían haber estado en ese lugar y podrían haber querido violar entre 6 a una mujer. No le digan monstruos porque ustedes son iguales. Ese fue el mensaje del gobierno. Ahora bien, andando las horas, se dio una entrevista donde se supo que estos personajes, estos violadores, eran aliados feministas. Iban a las marchas de Ni Una Menos, se ponían su pañuelito verde, incluso uno de ellos decía en las redes sociales ser género fluido. ¿Les está tapando esto la visión? ¿Me ayudan, porfa? Gracias. Ahí va. ¿Mi micrófono te tapa? Ahí ya sí que no lo puedo sacar. Gracias. Claro, resultaba que estos violadores eran el perfecto hombre deconstruido. Iban a ese tipo de talleres, militaban el feminismo, y eso fue revelado por las propias feministas. Claro, cuando la prensa reveló esto, se dio cuenta del enorme error que había cometido. De inmediato no se volvió a hablar más del caso. Miren ustedes. No, de abuso yo nunca supe nada ni tampoco me lo hubiera imaginado. Como te digo, eran personas que resultaban ser aliados. Nada, hablaban iban a las marchas de Ni Uno Menos, hablaban del respeto hacia la mujer, o sea, de ese viene el lado de shock. Era una máscara, básicamente. Apoyaban a las mujeres. No, apoyaban el movimiento feminista. Como que parecía que repudiaban esas cosas. Miles de veces hablamos de casos parecidos y no, o sea, no. Se jactaba de cubrir a la mujer y de hecho también cada vez que alguna amiga se tenía que ir a la casa, ellos eran quienes la acompañaban para que no les pase nada y terminaron siendo ellos los violadores. Nunca más se supo del caso.
Claro, no eran cristianos, no eran masculinos tóxicos, eran deconstruidos, aliados, feministas, pañuelitos verdes. Bueno, no vamos entonces a seguir hablando de esto porque no encaja dentro del estereotipo, no encaja en el estereotipo que nosotros hemos creado. Número 3. Los hijos como una maldición. He atacado entonces en primer lugar la estructura como tal, ataqué a la cabeza masculina, tengo ahora que atacar la cabeza femenina. Pero la cabeza femenina no la puedo atacar en el sentido de la demonización, porque haría cortocircuito con la ideología feminista en boga que me sirve para atacar la cabeza masculina. A la mujer hay que atacarla de otra manera. A la mujer hay que atacarla demonizando su función reproductiva. A la mujer hay que atacarla atacando la maternidad. La idea de que los hijos son en verdad una maldición. Miren ustedes la prensa de todos los días cómo va bajando este discurso. La idealización de la maternidad nos hizo mucho daño. TN, Todo Noticias, el canal de televisión de 24 horas más importante de mi país, a poco de haberse legalizado el aborto en Argentina, ya titulaba las notas de esta manera. Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de los hijos. Claro, ¿qué te están diciendo? ¿Qué hace acá el medio? Acá el medio abusa de algo que se llama framing. En teoría de medios de masas, esto se llama enmarcado. Toda noticia se enmarca para generar una interpretación. Lo que yo quiero es no meramente informar algo a la audiencia. Yo quiero que esa audiencia interprete ese hecho de la forma que yo quiero que lo interprete. Porque yo podría poner esta nota de otra manera. Yo podría poner, por ejemplo, la familia es altruista por naturaleza. 2 puntos. Los padres entregan 4.000 horas de su vida para contribuir en la educación de sus hijos. ¿Un ejemplo de altruismo? No, esto es un ejemplo de desperdicio. ¿Se dan cuenta cómo el enmarcado de las noticias de medios presuntamente neutros en verdad tienen un enorme contenido ideológico? Lo que ellos quieren es que la audiencia interprete la idea de tener hijos como una maldición. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque responden a una agenda globalista que quiere postular la idea del hijo como una maldición en el nombre del combate a la superpoblación. Pero eso es un tema que no puedo desarrollar ahora mismo. El país de España, miren, las ventajas de ser madre a partir de los 40 años. Yo no entiendo bien cuáles serán las ventajas de ser madre a los 40 años. O sea, ya a los 40 años es posible que no puedas ser madre. Y si lo sos, cuando mucho, será de un hijo. No creo que más de eso. Pero el periódico te engaña diciendo que las mujeres más mayores a nivel psicológico cubren las necesidades emocionales de sus hijos de forma más consciente y madura. De modo que deberías esperar hasta tus 40 años recién para ahí preocuparte por traer vida al mundo. Miren la BBC. La BBC es increíble, es uno de los medios más importantes de Occidente. Titula, cuando una mujer elige no tener hijos. Y el enmarcado en este caso está claramente definido en la fotografía. La fotografía de una mujer empoderada, realizada, autosuficiente, que mira hacia el horizonte de sus metas a cumplir. Porque en efecto, cuando uno lee esta nota, va a encontrar que le hacen entrevistas a mujeres que han decidido no tener hijos. Y curiosamente, todas esas mujeres dicen que su vida es plenamente feliz. No hay ninguna nota donde la mujer diga, miren, a mí la verdad me hubiese gustado tener hijos, pero yo ya no puedo hacerlo. Todo lo que te van a presentar en la nota de la BBC es que no tener hijos es la mejor manera para ser feliz. Hay una de esas entrevistas que a mí me llamó especialmente la atención, porque le preguntan a una de ellas qué es lo que más les gusta de no tener hijos. Y ella responde que puedo viajar por el mundo de turismo 2 meses por año. Ahí hay una relación de causa-consecuencia que es espuria. Lo que quieren que
la audiencia interprete es que el hecho de que ella puede viajar 2 meses por año de vacaciones se debe a una causa llamada no tener hijos. En verdad se debe a otra causa, que es tener mucha plata. A ver, prueben no teniendo hijos y después me cuentan a ver si pueden viajar 2 meses por año de vacaciones. Para eso hay que tener mucho dinero, no hay que tener un empleo en relación de dependencia, hay que tener la vida muy solucionada y eso muy poquitas personas pueden hacerlo. Pero lo que quiere el medio de comunicación que vos digas es, ay, yo también quiero viajar 2 meses por año. Pues entonces tendré que imitar esto. Mejor no tengo ningún hijo. Miren esto, el confidencial. Los perros proporcionan bienestar a un coste mucho menor que los niños. Esto te lo dicen en España. En España. Una nación cuya tasa de natalidad es de 1.2 hijos por mujer. España necesita una tasa de natalidad del doble de la que tiene para poder sobrevivir en el tiempo. España es una nación suicida. Es una sociedad que está condenada a desaparecer si no cambia dramáticamente este tipo de incentivos. En España, hoy, las mascotas duplican en los hogares la presencia de los niños. España es una sociedad profundamente envejecida, sin futuro. En Europa también están jugando la carta del terrorismo climático. El terrorismo climático está siendo utilizado para tratar prácticamente como criminales a aquellos que deciden tener hijos. Esto es una revista muy importante de Inglaterra, titula así: tener un niño es el más grande acto de destrucción climática. Para salvar este planeta, por favor, nosotros que además antropológicamente hemos sido redefinidos como parásitos, pues por favor no reproduzcan más parásitos. Hay que salvar la Pachamama. En Berlín, esto es en Berlín, esto es un metro en Berlín. Nos encontramos con esta propaganda, una chica joven con 2 hijos, uno de ellos incluso está tomando del seno materno y el otro está parado al lado. ¿Qué dice esto en alemán? Esto dice, ¿una buena madre o una asesina del clima? Esta es la propaganda que se está bajando cuanto más avanza este tipo de agendas. Entonces, repasemos. Primero, deconstruí la estructura familiar. Segundo, demonicé la cabeza masculina. Tercero, ataqué la figura femenina a través de la demonización de la idea de la maternidad. Cuarto, si vino el niño, tengo que actuar inmediatamente sobre él. Tengo que trasladar mis ataques también al niño en la familia. Eso lo voy a lograr de varias formas. Una de ellas, muy en boga, es el adoctrinamiento escolar. En el nombre de la educación sexual integral nos están colando la ideología de género. No se crean ustedes que lo que llaman educación sexual integral es simplemente que a su niño le van a enseñar en el colegio los órganos reproductivos, las funciones sexuales, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, cómo cuidarse sexualmente de, por ejemplo, un ataque sexual. No. Lo que van a tratar en el nombre de la educación sexual integral es de meter en la cabeza del niño los postulados básicos de la ideología de género. Y ellos te lo dicen, no tienen problema en decírtelo. Esto no es una teoría de la conspiración, esto no es una suposición personal, es que te lo dicen en sus programas. Este es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral de mi país, por ejemplo, del Ministerio de Educación de hace algunos años, por ley 26.150. Dice que la ESI apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, lo que se propone esta educación sexual, que le llaman integral, es, entre otras cosas, desnaturalizar a tu niño, desnaturalizar a tu niña. Hacerle creer que no hay nada natural en la sexualidad, que todo es una mera construcción social, por lo tanto, todo debería ser producto de una decisión individual.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que meternos contra ellos desde la más tierna infancia. Hay jardines de infantes, no solamente en Argentina, sino en todas partes, que ya están aplicando educación basada en la ideología de género e invitan a los niños a cambiar roles, a cambiar estilos, a cambiar juguetes, a cambiar vestimentas. Entonces invitan a los niños a disfrazarse de niñas, a pintarse los labios, a colocarse accesorios típicamente femeninos, incluso un vestido, por ejemplo, en este caso, para que el niño pueda escoger realmente cuál es su identidad de género. La suposición atrás de esta ideología es que se nos ha asignado un sexo arbitrario al nacer y que el individuo debería poder elegir su propia identidad. Y cuanto más temprano lo haga, pues mejor será para él. Miren ustedes, en Perú, hay casos de esto en todas partes. Esto es un manual para docentes de orientación de educación sexual integral. Esta bolilla, justamente esta unidad, es sobre identidad de género. Y la tarea práctica que le deja al docente es la siguiente. ¿Qué podría hacer el profesor para que los y las estudiantes cambien sus estereotipos de género? La pregunta es, ¿y por qué la educación del Estado tiene la misión de cambiar lo que ellos llaman estereotipo de género de tu hijo? ¿Qué es un estereotipo de género, por empezar? Un estereotipo de género sería, por ejemplo, que tu hijo en el colegio quisiera jugar a la pelota. Que tu hijo en el colegio quisiera jugar con un soldadito, con un autito. Dado que eso, en general, son actividades que hay más propensión en el mundo de los varones a que las deseen, pues entonces habría conformado un estereotipo. Viceversa, que tu niña quiera jugar con una muñeca, jugar a la mamá, jugar a la casita, pues sería un estereotipo de género también. Con lo cual, cambiar el estereotipo de género implicaría, por ejemplo, decirle al niño que no juegue a la pelota, que juegue con la muñeca Barbie, y a la niña que no juegue con la Barbie, que juegue a la pelota. Eso no es una función de un político, eso no es la función de una escuela. Eso es una intromisión inaceptable contra la familia y contra los derechos humanos de la familia. La primera declaración de derechos humanos 1945, establece como derecho humano de los padres de familia el elegir libremente la educación de sus hijos. Cuando no te permiten educar en libertad a tu hijo, pues están violentando tus derechos humanos. Esto es una actividad para niños de Perú también, que tiene dos pasos. Leer el cuento Oliver Button es una nena, un cuento de un niño profundamente afeminado, profundamente amanerado, y la tarea que se le encomienda al niño después de leer el cuento consiste en que él redacte un cuento de su propia imaginación con una sola condición: que el protagonista o la protagonista mantengan estereotipos de género del otro sexo. O sea, que si su protagonista es un niño, que se parezca a una niña, y viceversa, si es una niña, que parezca a un niño. En España esto ha avanzado hasta tal grado que los profesores ya se animan a hacer videos admitiendo lo que hacen dentro del aula. Esto es un caso muy interesante. Este sujeto es un profesor que va a hacer un video dirigido a los padres de familia. Escúchenlo ustedes. Que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis. La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc., tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación, y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes, os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestros hijos, a vuestras hijas, y no podéis hacer nada para impedirlo. Fíjense en esta violencia, porque es un video violento contra los padres de familia, se hace sin embargo en el nombre de la tolerancia. La realidad es que el lobby en cuestión
no acepta ninguna disidencia. No es un lobby tolerante. Es un lobby que si tiene la posibilidad de arrebatarte la educación de tus propios hijos, lo va a hacer. Y si te lo puede decir en la cara porque la ley lo protege, pues lo va a hacer doblemente. En Estados Unidos, donde también la cosa está gravísima, directamente se pide que haya un drag queen para cada escuela. Esto fue la fiscal general de Michigan. Que haya un drag queen en cada escuela. Se les ha ocurrido en Estados Unidos a los progres que el drag queen era un factor educativo ineludible. ¿Saben qué es un drag queen? Sí, en general sí. ¿Hay alguien que no? A ver si ve la pana. Todos saben, ¿no? ¿O hay tímidos que no? Bueno, doy por hecho que saben lo que es un drag queen entonces. Y vamos a ver un drag queen en acción. Esto es una iglesia cristiana, sí, allí también se han metido en las iglesias cristianas. Esto es una iglesia de una escuela. Han llevado los niños de la escuela a esta iglesia para ver un show drag queen. Miren ustedes las imágenes. Y pido discreción por los niños que pueden estar aquí. Los padres, pues, este tipo de videos yo les voy a avisar cuando no corresponde para un niño y este es el caso de uno de ellos. Her name is Britta Filter, and she is the Queen of New York. Yeah! Yo cuando veía este video, lo que más me llamaba la atención, la primera vez que lo vi, era el nivel de histeria colectiva, era el nivel de euforia. Una euforia totalmente irracional porque ahí no pasa nada. Digo, ahí no hay ninguna habilidad especial, no hay ninguna destreza, no hay ninguna genialidad. Es simplemente un gordo con una tanga que se pavonea. No hay más que eso. No hay mucho más que eso. Y sin embargo, los niños están eufóricos. ¿Por qué? Porque ya les han metido ese contenido en la cabeza. Ya les han metido ese contenido. De verdad, cuando yo veía esto pensaba, bueno, esa reacción sería propia, no sé, en un colegio de Argentina que llegue Lionel Messi. Si llega Messi, los niños se pondrían así. Bueno, aquí se ponen así porque llegó este mamarracho. Lo que van a ver ahora es muy fuerte, con lo cual discreción con los niños que están aquí, no sé si hay, pero por las dudas lo digo. Esto es un video que fue censurado, esto ya no lo pueden encontrar en ninguna plataforma. Esto fue un video en vivo que se transmitía por YouTube de una madre de familia que en una institución pública en los Estados Unidos iba a hacer un reclamo. El reclamo de que había encontrado pedofilia en el material escolar de sus niños. Y va a empezar a describir lo que hay en esos libros en colegios. Es muy fuerte, hay que mostrarlo. Y fue censurado de inmediato en YouTube en vivo. ¿Por qué lo tengo yo si esto fue censurado en vivo? Porque grabamos la pantalla. Grabamos la pantalla y pudimos conservar este archivo. Miren ustedes. Stacey Langton. After seeing a September 9th school board meeting in Texas on pornography in the schools, I decided to check the titles at my child's school, Fairfax High School. The books were available, and we checked them out. Both of these books include pedophilia, sex between men and boys. Both books describe different acts. One book describes a 4th grade boy performing oral sex on an adult male. The other book has detailed illustrations of a man having sex with a boy. Miren cómo le sacan la The cámara. illustrations include fellatio, sex toys, masturbation, and violent nudity. Pedophilia here.
From the author, Maya Kobabe. Quote, I can't wait to have your cock in my mouth. I am going to give you the blowjob of your life, and then I want you inside me, end quote. From the author, Jonathan Evison. What if I told you I touched another guy's dick? What if I told you I sucked it? I was 10 years old, but it's true. I sucked Doug Goebel's dick, the real estate guy, and he sucked mine too. This is not an oversight at Fairfax High School. May I please make a material- point of, there are children in the audience here. Do not There are interrupt children my members. time. Do not interrupt my time. I would like to remind I will everybody. stand here until that my we have time a is speaker. restored and my time is finished. These books are in stock and available in the libraries of Robinson, For high school Langley, students, ma'am. and Annandale High School. Pornography is offensive to Madam all Clerk. people. It is offensive to common decency. It is the reason why next the speaker- MPAA Our next speaker is Alex Levine. Our next speaker is Alex Levine. Le cortan el audio y van a ver ahora en unos segundos cómo YouTube directamente baja el video. Ms. Badeja, can you please call the next speaker? Our next speaker. Ahí está. Fíjense que se intenta ponerle play, se intenta hacer algunos cambios, como pasar en el tiempo, nada. Ahí está. Y fue eliminado a continuación. Fíjense que esto es realmente grave. Realmente grave porque eso no es un descuido, no es un caso excepcional, es la base de la ideología de género. Los grandes filósofos del género han insistido con la idea de que el niño es un actor sexual legítimo en la sociedad, que el niño tiene derecho a elegir con quién tiene relaciones sexuales, que por lo tanto la cultura que luche contra la heteronorma, contra el patriarcado, etcétera, etcétera, debe de construir la idea de que el niño es un ser no sexuado. El niño tiene su sexualidad y el niño tiene derecho a hacer con su sexualidad lo que él quiera hacer, bajo la presunción de que el niño puede consentir, puede otorgar su voluntad. ¿Ustedes creen que es un descuido solamente? Miren España. El Ministerio de Igualdad, dicho sea de paso, tienen ustedes un espejo aquí también en un Ministerio de Igualdad, que además responde a las ideas de Irene Montero en España. La ministra de Igualdad en España lo ha dicho en sus conferencias de prensa. Los niños tienen derechos sexuales y el derecho sexual significa poder elegir con quién se quiera acostar el niño. Lo han dicho ya sin problema porque esta agenda viene avanzando sin ningún freno. Todavía no te pueden decir abiertamente queremos legalizar la pedofilia, pero de otra manera sí que te lo están diciendo. ¿Cómo te lo están diciendo? No te quieren decir queremos legalizar que el adulto se acueste con el niño. Te lo dicen queremos legalizar que el niño decida con quién acostarse. En abstracto. No solamente el adoctrinamiento viene por parte de la escuela, viene también por parte de la industria cultural. La industria cultural hegemónica que ofrece productos culturales a los niños ha sido totalmente colonizada por esta agenda también. Desde juguetes, por ejemplo, miren este caso, el famoso Lego tiene también ya su kit LGBT, pero podremos poner un montón de otros casos. Playmobil, podríamos poner el caso de la propia Barbie, hoy tan en boga, que también tiene sus kits trans, sus kits LGBT, etc. También, por ejemplo, incluso productos tan inocentes como puede ser un cereal, que habitualmente se lo venden a los niños con la forma de un tigre, con stickers, con distintas estrategias de marketing para poder llegar a los niños como consumidores de este tipo de productos. Aquí hay un medio de comunicación de Gran Bretaña que nos informa lo siguiente. Kellogg's está lanzando un cereal con tema LGBT, así puedes empezar tu día con un máximo de gay. Bien. Ahí tienes también tu cereal LGBT para apoyar al lobby. Por supuesto, Disney. Disney Plus indicó que el 50% de sus futuros personajes serán LGBTQ+. Disney se ha comprometido a fondo
con esta agenda ha sido en todos estos años dirigido por una mujer que dice, por ejemplo, la señora Burke, dice que tiene ella 2 hijos y que curiosamente sus 2 hijos son LGBT. Uno es queer y el otro es pansexual. Son niños. Son niños. Y sin embargo uno es pansexual, o sea, tiene deseo sexual por todo, y el otro es queer, es una identidad alternativa. Y por lo tanto, Disney tiene que comprometerse con este tipo de colectivos. Por ejemplo, Pixar tendrá un personaje transgénero en su próxima película. El personaje se llamará Jess y es una niña trans de 14 años. Ya vamos a ver en instantes qué es una niña trans de 14 años. Pero por supuesto en Pixar nos van a idealizar la transexualidad en niños y adolescentes. Muppets Babies. Muppets Babies. ¿Se acuerdan los Muppets? Bueno, resulta que también hay algo llamado Muppets Babies, que es un programa de Muppets pero para bebés, que también tienen su episodio LGBT, en el cual la historia es que Gonzo, uno de ellos, le pide a una hada madrina que lo convierta en Gonzorela, una mujer, una versión femenina de Gonzo, para poder ir al baile. Es el esquema de la Cenicienta. Y que, bueno, él quiere ser mujer, la hada madrina lo convierte, pero le dice a las 12 de la noche el hechizo desaparecerá. El mismo esquema. Va entonces Gonzorela a la fiesta, a las 12 de la noche el hechizo desaparece y vuelve a ser Gonzo. Pero se resuelve el episodio con los Muppets indicándole a Gonzo que en verdad no necesita de la hada madrina, que si él quiere ser una mujer, pues entonces es una mujer, que si su identidad es Gonzorela, pues entonces es Gonzorela. Esto, por supuesto, encapsula ideología de género ofrecida desde la más tierna infancia. Mientras tanto, hay que hacer este otro tipo de cosas, ¿no? Cancelan al príncipe azul de Blancanieves por el beso no consensuado. Ese es un macho violador. Le dio un beso no consensuado a una bella durmiente que de ninguna manera durmiendo podía consensuar. La historia era precisamente esa, había que despertarla con un beso y esto hoy se interpreta como una agresión sexista. Cartoon Network se dedica todo el mes, el orgullo gay, a difundir el LGBT a través de sus distintos personajes. Los favoritos a esos efectos en Cartoon Network son los de las chicas superpoderosas, la estética de las chicas superpoderosas. Miren ustedes qué curioso, ¿no? Es decir, los oprimidos de esta sociedad resulta que tienen un mes de celebración, de aplausos, de caricias sociales, de pleitesías que hay que rendir, porque son oprimidos. Así tienen a su disposición a toda la prensa hegemónica, a todo el mundo hegemónico de la farándula, a todos los ministerios que cambian incluso sus logos durante todo ese mes, a las grandes multinacionales, a la industria de la moda, a los dueños de las redes sociales, a los dueños de las grandes plataformas, de las grandes tecnológicas. Google, por ejemplo, te cambia el logo y pone un logo LGBT. Tiene a su disposición a los organismos internacionales que sacan las banderas de todos los países para poner banderas LGBT en su lugar, como hizo Naciones Unidas este año precisamente. Tienen a su disposición el mundo de la música. Tienen a su disposición todo lo que tenga un poco de poder. Pero son los oprimidos. Son oprimidos. Miren, no se crean ese discurso. No se crean esa falacia. No son oprimidos, caso contrario, no dispondrían de tanto apoyo por parte de tantos órganos de poder social, político y económico. Es que son parte de una agenda que podemos explicar en todo caso en otra conferencia, porque si no, esto no podría continuar. Nickelodeon también hace lo mismo. Tiene incluso en su portal una sección LGBT donde nos informa cuáles son los personajes que responden a este tipo de orientaciones sexuales. A mí me pareció muy curioso, muy extraño, porque muchos de ellos eran de mi época y calculo que de la época de ustedes también. Por ejemplo, Betty de Rugrats. ¿Se acuerdan? En Rugrats, Betty era la mamá de los gemelos, Phil y Lil. Ahora, en la serie, en verdad, ella estaba casada con un hombre. Phil y Lil tenían también a su papá.
Y sin embargo, ahora han torcido la historia de Betty porque necesitaban un personaje LGBT en Rugrats. Por lo tanto, ahora Betty es también una lesbiana. O por ejemplo, Ren y Stimpy, ¿se acuerdan de estos dos? Era una caricatura bastante divertida. Ren y Stimpy ahora resulta que también eran una pareja gay. Una cosa bastante absurda. Yo recuerdo haber visto Ren y Stimpy y jamás se me cruzó por la cabeza aquello. O yo era muy tonto, o es que están forzando el contenido de los personajes a posteriori. Bueno, de alguien que legítimamente podríamos sospechar, como es el caso de Bob Esponja, podríamos decir, bueno, acá sí tenemos un personaje LGBT. Aquí no hay interpretación posible. No. Miren, esto es una entrevista que dio el creador de Bob Esponja en el año 2005, cuando un periodista le preguntó si Bob Esponja era homosexual o no. Y la respuesta fue muy razonable. Él dijo, no es homosexual. Si le querés poner una etiqueta, Bob Esponja es asexual porque es una caricatura para niños. No estamos interesados en contenido sexual. Bob Esponja no tiene actividad sexual, no está interesado en sexo. Es una caricatura para niños. Por lo tanto, es absurdo pensar que Bob Esponja sea homosexual. Es una respuesta muy razonable. Sin embargo, esa respuesta evidentemente con el tiempo tuvo que cambiar porque aquí el contexto no era el mismo que en el año 2023. En el año 2023, Bob Esponja se convierte en el personaje por definición homosexual de Nickelodeon. Las redes sociales, sobre todo TikTok, que es la que utilizan los más chicos, están repletas de videos virales del lobby LGBT tratando de generar confusión identitaria y rispidez familiar. Están constantemente tratando de hacer que el niño se aparte de su familia, que vea en su familia un enemigo. Miren ustedes, este es uno de tantos ejemplos. If you need a family, you can come hang out with me. They may not see the real you, but that does not mean that you're not real. I love you very much. I'm gonna go cry. With love. Toda esa impostura que es un poco, veo que te dio gracia, sentiste la tensión, claro. Toda esta impostura de este pervertido consiste en tratar de generar en el niño un conflicto con sus padres. Ellos no te aceptan como sos, ellos son tus enemigos, pero vos me podés elegir a mí. Podés tomarme a mí como tu nueva familia. Esto es muy, muy habitual en redes sociales. Ha salido incluso un gran libro llamado Daño Irreversible, que analiza de qué manera las redes sociales han generado y están generando confusión de identidad en los más chicos. Miren este otro caso. Y'all really want to try to say there aren't trans... Perdón, quiero aclarar algo antes. ¿Saben lo que es cisgénero? Algunos no. Bien, porque va a hablar de cisgénero. Transgénero, ¿saben lo que es? Bien. Cisgénero sería, por ejemplo, yo. Cisgénero en este lenguaje es aquel que se autopercibe en función de la realidad material de su cuerpo. Yo me autopercibo como hombre, tengo un cuerpo de hombre y tengo atracción sexual por las mujeres. Esa coincidencia entre la autopercepción y la realidad del cuerpo y la orientación heterosexual es lo que se llama cisgénero en el lenguaje de la ideología de género. Entonces vamos a ver ahora sí este video para que ustedes entiendan qué es lo que está diciendo. Y'all really want to try to say there aren't trans kids? Let me tell you what there aren't. There aren't cis kids, okay? You telling your child, oh, you're a boy, you're a girl. This is a child. This is a free spirit that has not learned any of that bullshit until you force it on them. So cisness is the wound. Cisness is the delusion. Cisness is the lie. Cisness is the place of pain. Transness is the healing. Transness is the growth. Transness is the truth. Transness is what we actually are. We are fluid. We are 70% water. We are God. God is change. God is trans. We are
trans. You are forcing your kids to be boys and girls. We're saying, be whatever you are, baby. Be free, be water, be light, be sky, be God, because guess what? That's what we actually are. What we actually are is trans, is change, is love. We're not the ones doing the forcing. And see God chiming just on time. Bueno, evidentemente lo que te prometen es mucho, nada menos que ser Dios, nada menos que eso. Esto tiene implicancias teológicas que los teólogos la conocen muy bien, pero yo voy a llegar un poco menos que eso. Lo que esto tiene como propósito es confundir a los niños en su identidad y tratar de generar un conflicto dentro de la casa. Última estrategia que vamos a ver. Una vez que, repasemos, desestructuré a la familia en su concepto fundamental, o sea, la deconstruí. La familia ya no es hombre, mujer, niños, es cualquier cosa que a mí se me ocurra que es una familia. No tengo más criterio para definir qué es una familia. Número 2, bueno, acá se constituyó una familia de papá, mamá e hijos. Bueno, voy a tener que atacar la figura masculina, voy a tener que atacar la figura femenina, voy a tener que atacar al niño a través del adoctrinamiento escolar, voy a tener que atacar al niño a través del adoctrinamiento de la industria cultural, a través de juguetes, a través de productos, a través del cine, de las series, de los cartoons, de las caricaturas, de las redes sociales. Pues ahí ya estoy habilitado para hacer mi paso final. En el caso de los niños, la solución es la transición de género. Esa transición, fíjense ustedes lo poco honesto que son. Ellos en primer lugar te dicen, tu realidad, tu identidad depende de tu autopercepción, no de tu cuerpo. Tu autopercepción es lo que determina tu identidad. Muy bien, paso a autopercibirme mujer. Mi cuerpo sigue igual. Ah, bueno, es que en verdad sí vamos a tener que modificar tu cuerpo. Y para modificar tu cuerpo vamos a precisar de hormonas, vamos a precisar de bloqueadores hormonales, vamos a precisar de hormonas sintéticas, vamos a precisar de cirugías plásticas. Yo quiero que no confundamos nuestros ataques contra la ideología de género y contra el lobby de género, no lo confundamos con el individuo homosexual. Aquellos que difunden, promueven, incluso financian la ideología de género, no son necesariamente LGBT. Más aún, hay individuos homosexuales, incluso individuos transexuales, que se dedican a combatir la ideología de género. Son casos valiosísimos. Por ejemplo, hay un trans en Chile, Nael, que ha dedicado estos últimos años a combatir el transgenerismo en niños. Dice, con toda honestidad, no quiero que los niños pasen por lo que yo he pasado. Nael tiene amistad conmigo. Yo no tengo ningún interés en atacar a la persona individual. Y Nael ha entendido eso y se ha sumado a esta causa. Nael es una mujer que ha tenido un problema de identidad, es que se ha percibido en un cuerpo equivocado, ha tenido un problema de autopercepción llamado disforia de género y ha pensado que era una buena idea someter su cuerpo a cirugías. Hoy se arrepiente. ¿Por qué? Porque le ha provocado un daño irreversible. El día que Nael quiera dejar esas hormonas, Nael se muere. Nael se muere. Esas hormonas son de por vida. Son de por vida. Y yo ahora les voy a mostrar imágenes muy fuertes. De modo que si usted es sensible a estas cosas, pues no las mire. Yo les aviso porque tengo la obligación de decirles previamente. Lo que vamos a ver es qué se supone que es una niña con un problema de identidad de género, que en lugar de tratar de ayudarle a reconciliarse con su cuerpo biológico, que es lo que hoy llaman mal terapias de conversión, no son terapias de conversión esas, son terapias de afirmación. Nos han dado vuelta las palabras, fíjense ustedes. Le llaman terapia de conversión si yo ayudo a un niño a que el niño pueda reconciliarse con su cuerpo.
Si yo al niño le someto su cuerpo a productos químicos, a hormonas sintéticas, a bloqueadores hormonales de la pubertad y a cirugías plásticas, según esta ideología, ahí yo lo estoy afirmando. Es exactamente al revés. La afirmación es reconciliarse con un cuerpo sano, no mutilar el propio cuerpo en base a una autopercepción equivocada. Esto es tan absurdo que equivale a decir que, por ejemplo, hay muchos problemas de autopercepción. Vamos a poner el caso de la anorexia y la bulimia. Una niña con anorexia tiene un problema de autopercepción. Se mira en el espejo y se ve con un peso que no es real. No está su cuerpo saturado de grasa. Su cuerpo no es obeso, pero ella se mira y se encuentra obesa. Y frente a eso, ¿qué hacemos con la niña? Reconciliamos su autopercepción con la realidad de su cuerpo, que es que no pesa 150 kilogramos, pesa 30. Hay que darle de comer, hay que ayudarla a aceptar su cuerpo real. Todos coincidiríamos en que es criminal que un médico le diga a una niña con anorexia que tiene que someterse a una liposucción o a dieta estricta para bajar de peso, porque si ella se autopercibe obesa, pues entonces será que tiene grasa, no lo sé. Será su realidad. Ahora, cuando se trata de la sexualidad, no vacilamos en aceptar bloqueadores, hormonas sintéticas y cirugías plásticas. Todo este contexto cultural en los Estados Unidos ha multiplicado los casos de transgenerismo en niños y adolescentes. En los últimos años ha crecido la cantidad de niños y adolescentes trans en los Estados Unidos en un 4000%. 4000%. Eso te da una lección muy clara, y es que el niño trans no nace siendo niño trans, sino tendríamos que encontrar constancia, no una línea exponencial. Por ejemplo, ¿dónde encontramos constancia en el nacimiento? En hombres y mujeres. Vemos la línea de nacimientos de hombres y mujeres y la distribución es constante. ¿Por qué? Porque naturalmente nacemos hombres o mujer. Es la cultura basada en la ideología de género la que está fabricando industrialmente niños trans, en el caso de los Estados Unidos. Entonces ahora yo les voy a mostrar qué es una niña que ha decidido someterse a estas terapias que las llaman de afirmación. A la niña, después de someterla a terapias hormonales, va a haber que construirle un neopene. Un neopene es un injerto frankensteiniano que simula ser un pene, pero que no tiene funcionalidad sexual. Para poder construir eso, necesito sacarle partes del cuerpo. A lo Frankenstein. Necesito tomar partes de su cuerpo. En este caso, del antebrazo. El antebrazo es una parte del cuerpo muy apta para retirarle la piel, para retirarle ciertos tejidos internos, etc. Fíjense ustedes que está prácticamente con el hueso a la vista esta niña, a la cual le han dicho que tiene que padecer esto para poder ser un niño. Después, como Nael, una persona que es amigo mío, se da cuenta que eso no funciona, que su disforia de género no disminuye. Voy a tener que retirarle las mamas, haciéndole que una mastectomía. Básicamente le abro de par en par el pecho. Le digo que claro, si quiere ser un niño, pues va a tener que retirar sus mamas. Va a tener que hacerlo. Esto es un daño irreversible. Esto es irreversible. Hay veces que no me alcanza el material del brazo. Por lo tanto, voy a tener que utilizar también piel de la pierna, ¿sí? Tengo que cuidar que eso no se me infecte. La vagina, que ha sido cerrada para montar allí el neopene, habitualmente tiende a abrirse, a infectarse. Tengo que intervenir cada 2 por 3 para evitar mayores daños en estas personas, en estos niños. Miren este caso. ¿Cuántos años creen que tiene esta niña? ¿Qué tendrá? ¿11? ¿12? Bueno, le acaban de hacer una mastectomía. Y se tomó una foto con el cirujano, que está muy feliz porque se ha embolsado una gran cantidad de dinero. Hoy Global Market Insights te anima a invertir en la industria de las cirugías de reasignación de sexo, porque su crecimiento en el mercado es exponencial gracias a este contexto político, jurídico y cultural. Acá tenemos otros casos, chicas muy jóvenes que han
escogido, entre comillas, lo mismo. ¿Cuántos años podrá tener esta nena? ¿Qué tendrá? ¿11? ¿12? No puede comprar una etiqueta de cigarrillos porque no es legal. No puede tomarse una lata de cerveza porque no es legal. No puede votar porque no es legal. Pero sí puede elegir hacerse una mastectomía porque ahora dice que es un niño. Cerramos. ¿Cómo salvamos a la familia en este contexto? Miren, acá hay que pensar en 3 niveles. Vamos a dar instrucciones en 3 niveles. Un nivel individual, ¿qué hago yo conmigo mismo? ¿Qué hago yo como individuo? Segundo nivel, ¿qué hago yo con mi entorno próximo, con mi familia, con mis amigos, con mi círculo de influencia próximo? Y en tercer lugar, tercer nivel, ¿qué hago yo con mi sociedad? Empecemos por lo primero, ¿qué hago yo conmigo mismo? Hay que empezar a informarse y hay que empezar a formarse para saber qué es lo que pasa y para tener algo que decir sobre lo que pasa. Si uno no conoce lo que está pasando, uno no puede actuar sobre lo que pasa. Esto es así de simple. Por lo tanto, en primer lugar, yo quisiera animarlos a que ustedes tomen la decisión de empezar a formarse en este tipo de temas. Habitualmente los padres de familia me dicen, bueno, me siento impotente, porque no estoy pudiendo educar bien a mi hijo. No puedo explicarle estas cosas. Bueno, el problema quizás es que vos necesites en primer lugar educarte en estas cosas para poder educar bien a tu hijo lo que está pasando. Por lo tanto, primer punto, a nivel individual yo les diría, hay que tener un compromiso serio con la formación y con mantenerse informado. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo? Miren, el libro es irreemplazable. La formación siempre pasa por el libro. Pero además del libro, y hay muchos libros sobre estos temas, afortunadamente cada vez son más los libros que están saliendo para contrarrestar la ideología de género. Además hay conferencias, ustedes hoy han decidido venir a esta conferencia. Hay conferencias, hay talleres, hay cursos, hay videos, hay mucho material. Mucho de ese material incluso es gratuito. Pero tendemos a decir, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para estas cosas. Yo creo que eso es una excusa. Yo creo que tiempo sí hay, el problema es cómo lo distribuimos. El día tiene 24 horas. Una jornada laboral convencional es de 8 horas. Vamos a decir además, vamos a ser muy buenos y vamos a decir, podemos dormir 8 horas por día. Aún así, te quedan 8 horas en el día. Y yo entiendo, hay que ir al baño, hay que atender a los niños, hay que hacer la comida, hay que hacer cosas en la casa. Lo entiendo. ¿Pero eso te lleva 8 horas? Bueno, también tengo que ver la serie de Netflix. Bueno, también tengo que ver TikTok. También tengo que ver Facebook. También tengo que mirar el techo. También tengo que jugar al PlayStation. Ahora los adultos también juegan al Play. Bueno, evidentemente, así el tiempo no te va a alcanzar. El promedio latinoamericano de utilización de redes sociales por día son 3 horas 43 minutos, datos anteriores a la pandemia. Con la pandemia yo me imagino que esto se ha acelerado mucho más. Prácticamente media jornada laboral nos pasamos en promedio todos los días mirando el celular. Y decimos que no tenemos 1 hora del día para mantenernos informados y para dedicarnos a nuestra formación. Yo les doy una mala noticia y es que si no se dedican a su formación no pueden impactar en su círculo próximo. Y el segundo nivel es el círculo próximo. El segundo nivel es ¿qué hago con mi círculo próximo? Una vez que yo me formé, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi familia? Yo les recomiendo la lógica de la vacuna. ¿Cuál es la lógica de la vacuna? Es introyectar un virus para que ese virus active anticuerpos, para cuando el verdadero virus, porque le introyecté está desactivado, cuando el verdadero virus ingrese,
pues esos anticuerpos ya están listos para contraatacar. Esa es la lógica de la vacuna. Vacunen ideológicamente a sus hijos. Vacúnenlos de las ideologías del medio ambiente. Vacúnenlos. ¿Cómo? Siéntenlos hablar. Hablen con ellos. No esperen hasta que tengan 20 años. Hablen desde que son pequeños. Y díganles lo que está pasando. Lo que está pasando. Lo que está pasando es esto, esto, esto. Lo que vas a empezar a escuchar en redes, en la televisión e incluso en el colegio es esto, esto y esto. Te van a empezar a decir que el hombre es malo por naturaleza, que la mujer es buena por naturaleza. La realidad es que hay hombres que son muy malos y hay hombres que son muy buenos. Hay mujeres que son muy buenas y hay mujeres que son muy malas. Te van a empezar a decir que hay una especie de estructura patriarcal de opresión del hombre porque el hombre es el enemigo de la mujer. Te van a empezar a decir que el aborto es la panacea, que el aborto es algo que realmente deseamos porque es un derecho y que nos merecemos abortar, que es una maldición tener hijos. Te van a empezar a decir que el sexo se puede elegir, que el sexo es algo que simplemente depende de tu autopercepción. Te van a empezar a decir esto, esto y aquello. Ahí, ¿qué hice? Le metí el virus. A continuación, ¿qué hago? Se lo desactivo. La verdad es esta, esta y esta otra. Le presento la mentira, le muestro la verdad. Le metí el virus, se lo desactivé. Para desactivarle el virus, me tengo que haber formado previamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Me tengo que haber formado bien previamente. No vale decirle, vos tenés que creer esto y vos tenés que decir esto porque sos mi hijo y estás bajo mi autoridad. Y este techo es mío, así que mientras vivas bajo este techo, vos tenés que pensar como tu padre. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que hay que hacer es dar argumentos razonables, argumentos lógicos, argumentos basados en evidencia empírica. No teman decirles la verdad, es un momento muy complejo para ser niño. Los están confundiendo, los están volviendo contra sus familias y ustedes tienen la misión de hacer de sus casas escuelas paralelas para contrarrestar los ataques del medio cultural y del medio escolar. Revisen el material que le brinda la escuela a sus hijos. Hablen con sus hijos de qué les están diciendo en la escuela. ¿Quieren ver sus hijos Barbie? Barbie, no sé si han visto que está tan de moda, incluso Petro se disfrazó de Barbie. Miren si no estará de moda. Y tu hijo puede querer ir a ver Barbie. Ahí hay dos opciones. Recién hablamos con una amiga mía que me decía, tengo una hija de 8 años y quiere ver Barbie, no sé qué hacer. Bueno, a mí se me ocurren dos opciones. O decirle, mira, de verdad como madre te recomiendo que no la veas, porque es una película que está diseñada para confundir a los niños. Está vendida como si fuese una película de una muñeca que es de niños, pero la película no es para niños. Es una película ultrafeminista, es una película basada en ideología de género. O la otra alternativa es, claro, uno le dice, ¿no? A una niña de 8 años, mira, esta película está diseñada para atacar a los niños. Uno le tiene que decir la verdad en un lenguaje apropiado para un niño, ¿no? O uno puede ir a ver la película con su hijo, pero después de la película tener un momento de crítica. Eso puede desarrollar la mente crítica. ¿Qué has pensado de esta escena? ¿Qué has pensado de esto otro? Pregúntenles, ¿qué pensás de esto? Ah, bueno, mira, yo pienso esto otro en verdad. Yo tengo este argumento para darte sobre esto. Dialoguen par a par con sus hijos. Vayan vacunándolos contra estas ideologías. No los encierren en burbujas. La burbuja no existe en un mundo basado en Internet. No existe la burbuja. Es misión de ustedes proteger a sus familias. Pero además en tu contexto inmediato tenés compañeros de trabajo, tenés amigos, tenés el club. Traten de utilizar esos espacios para compartir sus reflexiones, sus argumentos, para tratar de contagiar en su entorno. Y el último nivel que nos queda, el último nivel, es el nivel social, el nivel macro. ¿Qué tengo que hacer en el nivel social? Miren, yo les diría compromiso cívico-político. No se olviden que si estos ataques a la familia son deliberados, eso es porque hay además gobiernos que necesitan destruir la familia.
Cuando un gobierno se compromete en proteger la familia, esto cambia muy rápidamente. Ya lo hemos visto, no es una suposición mía, lo se ve hoy en Florida. Florida, bajo la gobernación de Ron DeSantis, quien se ha comprometido a defender la familia, han desterrado la ideología de género en el colegio, han prohibido las terapias de hormonización de niños, han atacado a la industria de Disney quitándole sus beneficios fiscales. El gobierno puede atacar a aquellos a quienes atacan a la familia. Ahora, si elegimos gobiernos que están dispuestos a atacar la familia, pues entonces no la tendremos muy fácil. Tenemos una responsabilidad que es cívico-política. Por algo somos ciudadanos. No solamente tenemos el derecho a votar, que lo tenemos que utilizar bien. Para eso tenemos que informarnos bien cuáles son las opciones en danza, para que no nos engañen. Tenemos que ir a votar el día de las elecciones. ¿Aquí el voto es optativo o es obligatorio? Con más razón, vayan a votar, no se pierdan de esa posibilidad de ser partícipes de la democracia, pero voten a conciencia, no voten con ojos cerrados. Y además, cuando hay manifestaciones, que las hay, y en este país las va a haber cada vez más, también participen. Si no se hace un contrapeso desde la sociedad civil, si no se utilizan las herramientas que la democracia ofrece en la medida en que todavía las continúe ofreciendo, pues entonces seguiremos teniendo estructuras políticas en contra de la familia. Seguiremos teniendo ministerios dedicados a destruir la familia, que es lo que está pasando en nuestros países. Yo creo que si hacemos estas tres cosas y cumplimentamos nuestro deber como individuos, como padres y madres de familia y como ciudadanos, podemos revertir este proceso antes de darnos cuenta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.